Una niña frágil apareció de la nada, y en pánico pidió silencio antes de que él entrara en la habitación. Al otro lado de la puerta, unos criminales lo esperaban para un secuestro perfectamente planeado. Pero gracias a una niña olvidada por el mundo, el millonario escapó. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. El sol caía implacable sobre Monterrey aquella tarde de verano. Los rascacielos del distrito financiero brillaban como espejos, devolviendo el resplandor a un cielo azul intenso, típico de la región norteña de México. En el piso 30 del edificio más imponente, Joaquín Hernández Fuentes, uno de los empresarios más poderosos del país, observaba la ciudad desde su oficina. A sus 58 años, dueño de Construcciones Hernández, la compañía que había transformado el perfil urbano de media docena de ciudades mexicanas, Joaquín lo tenía todo, o casi todo. Su teléfono vibró sobre el escritorio de caoba. Era Martínez, su asistente personal. Señor Hernández, la junta con los inversionistas de Guadalajara ha sido cancelada. Tienen problemas con su vuelo y llegarán hasta mañana. Joaquín suspiró, una mezcla de alivio y decepción. Llevaba semanas preparando esa reunión, pero el cansancio acumulado le pesaba en los hombros como una losa. Entendido, reprográmala para mañana a las 10. Me voy a casa. El silencio al otro lado de la línea fue breve pero significativo. A casa, señor, pero son apenas las 3 de la tarde. En 20 años trabajando para él, Martínez nunca había visto a Joaquín Hernández abandonar la oficina antes del anochecer. El imperio que había construido exigía sacrificios, y el tiempo siempre había sido el primero de ellos. Sí, a casa. ¿Es tan extraño que quiera descansar un poco? No esperó respuesta. Recogió su saco, desconectó el teléfono y salió sin despedirse de nadie. En el ascensor, mientras los números descendían, Joaquín se preguntó cuándo había sido la última vez que había llegado a su mansión de San Pedro Garza García, con el sol aún en lo alto. No lo recordaba. Su chofer, Rogelio, también pareció sorprendido al verlo aparecer tan temprano, pero no hizo preguntas. Después de 15 años a su servicio, sabía que el patrón apreciaba la discreción por encima de cualquier otra cualidad. «Casa, Rogelio, y toma la ruta por el parque, hoy no tengo prisa». El Mercedes-Benz negro se deslizó suavemente por las calles de Monterrey. A través de la ventanilla polarizada, Joaquín observó la ciudad que había ayudado a construir. Los centros comerciales, las torres residenciales, los complejos empresariales. Muchos llevaban la firma de Construcciones Hernández, pero ninguno le provocaba ya el orgullo de antes. A medida que se alejaban del centro, los edificios lujosos dieron paso a barrios más modestos, y finalmente a zonas marginales que contrastaban cruelmente con la opulencia de San Pedro. En una esquina, un grupo de niños jugaba con una pelota desinflada. Uno de ellos, una niña pequeña con trenzas y vestido descolorido, corrió tras el balón que rodó hacia la calle. Por un instante, sus ojos se cruzaron con los de Joaquín a través del cristal. La niña le sonrió, sin saber quién. Era el hombre del auto elegante. Joaquín no devolvió la sonrisa, pero algo en su pecho se agitó incómodamente. 40 minutos después, el vehículo atravesaba las imponentes puertas de hierro forjado que protegían la mansión Hernández. La propiedad, de estilo colonial, moderno, se extendía por más de 3 hectáreas en la zona más exclusiva de San Pedro Garza García. Jardines perfectamente cuidados, una piscina olímpica, cancha de tenis y una casa principal de 2.000 metros cuadrados que Joaquín habitaba, completamente solo desde hacía 5 años, cuando su esposa Mariana lo abandonó. «¿A qué hora lo recojo mañana, patrón?», preguntó Rogelio mientras detenía el auto frente a la entrada principal. «A las 8:30», respondió Joaquín bajando del vehículo. «Y Rogelio, tómate el resto del día libre». El chofer asintió, visiblemente sorprendido por segunda vez en el día. Joaquín no solía hacer ese tipo de concesiones. Al entrar en la mansión, el silencio lo recibió como un viejo conocido. Los tacones de sus zapatos italianos
resonaron en el mármol del recibidor. Se aflojó la corbata mientras avanzaba hacia la sala principal. A esa hora, el personal de servicio estaría ocupado en el ala de cocinas o en los jardines traseros. No esperaba encontrarse con nadie. Quizás por eso, cuando escuchó un ruido sutil proveniente de la biblioteca, se detuvo en seco. Fue apenas un susurro, como de páginas moviéndose, pero en aquella casa silenciosa resultó tan evidente como un grito. Joaquín se acercó con cautela. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta y una delgada franja de luz se proyectaba sobre el pasillo. Con movimientos lentos, empujó la puerta. Lo que vio lo dejó paralizado. Una niña pequeña, de no más de 7 u 8 años, estaba sentada en su sillón favorito, con un enorme atlas abierto sobre sus rodillas. Tenía el cabello negro recogido en una coleta improvisada, la piel morena clara, y vestía ropas humildes pero limpias. Al ver a Joaquín, sus grandes ojos oscuros se abrieron con espanto, y el atlas resbaló de sus manos, cayendo pesadamente al suelo. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Joaquín, demasiado sorprendido para reaccionar, y la niña claramente aterrorizada. «¿Quién eres tú?», logró preguntar finalmente. «¿Cómo entraste aquí?». La niña no respondió. Se levantó despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera desatar una catástrofe, y retrocedió hasta quedar contra la pared. Sus ojos no se apartaban de Joaquín. «No voy a hacerte daño», dijo él suavizando el tono, «pero necesito saber qué haces en mi casa». La niña tragó saliva. Sus manos pequeñas temblaban. «Me llamo Paloma», susurró finalmente. «Paloma Vega». Joaquín dio un paso hacia ella, y la niña se tensó visiblemente. «¿Cómo entraste, Paloma?». Ella dudó antes de responder. «Por la puerta del jardín. La que está junto al limonero». Joaquín frunció el ceño. Esa puerta debería estar siempre cerrada. Tendría que hablar seriamente con el personal de seguridad. «¿Y qué haces aquí? ¿Dónde están tus padres?». Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas. «Mi mamá trabaja aquí», dijo con voz temblorosa. «Es Carmen, la que limpia los cuartos de arriba». Joaquín recordó vagamente a una mujer de mediana edad que había visto algunas veces subiendo las escaleras con productos de limpieza. Nunca se había molestado en aprender los nombres del personal de servicio, excepto el de doña Soledad, el ama de llaves que llevaba con él desde antes de construir la mansión. «¿Y por qué no estás con ella? ¿Sabe que estás aquí?». «Paloma», negó con la cabeza y una lágrima resbaló por su mejilla. «Hoy no pudo llevarme a la escuela porque está enferma, pero tenía que venir a trabajar igual. Me dijo que me quedara en el cuarto de servicio, pero me aburrí y...». Su voz se quebró. «Lo siento, señor. No quería tocar sus cosas. El libro tenía dibujos bonitos». Algo en la sinceridad de la niña hizo que la irritación inicial de Joaquín se disipara. De pronto se sintió ridículamente incómodo ante aquella pequeña intrusa que lo miraba con una mezcla de miedo y vergüenza. «Está bien», dijo, sorprendiéndose a sí mismo. «Puedes ver el libro si quieres». Paloma lo miró con desconfianza, como si esperara que en cualquier momento cambiara de opinión y comenzara a gritar. «De verdad», insistió Joaquín, recogiendo el atlas del suelo y ofreciéndoselo. «¿Te gustan los mapas?». La niña asintió, tímidamente. «Nunca había visto un libro tan grande», confesó, acercándose con cautela para tomar el atlas. «Tiene todos los países del mundo». Joaquín observó cómo Paloma acariciaba las páginas con una reverencia casi religiosa. Sus pequeños dedos recorrían los contornos de los continentes con delicadeza, como si temiera dañarlos. «¿Sabes? ¿Dónde está México?», le preguntó sin saber muy bien por qué seguía conversando con ella, en lugar de llamar a doña Soledad para que se la llevara. Paloma asintió con entusiasmo y pasó las páginas hasta encontrar el mapa de Norteamérica. Señaló México sin dudar. «Vivimos aquí», dijo apuntando a Monterrey, «y mi abuelita vive aquí», añadió, señalando un punto cerca de Veracruz. «¿Has ido a visitarla?». La sonrisa de Paloma se desvaneció. «No, mamá dice que está muy lejos y cuesta mucho dinero ir hasta allá». Joaquín sintió una punzada de algo que no supo identificar.
Él podía dar la vuelta al mundo en su jet privado cuando quisiera, mientras que esta niña no podía visitar a su abuela a unas horas de distancia. El sonido de pasos apresurados interrumpió sus pensamientos. Una mujer joven apareció en la puerta, pálida y con expresión de pánico. Al ver a Paloma con Joaquín se llevó una mano al pecho. «¡Virgen Santísima! ¡Paloma! Señor Hernández, le ruego me disculpe», dijo atropelladamente, entrando a la biblioteca. «No sabía que ya había regresado. Le juro que esto no volverá a ocurrir». Carmen se acercó a su hija y la tomó firmemente del brazo. «Discúlpate con el señor Hernández, Paloma», ordenó con voz tensa. «Ya lo ha hecho», intervino Joaquín, sintiendo una extraña necesidad de defender a la niña. «No ha pasado nada grave. Solo estábamos viendo el atlas». Carmen parecía no creer lo que escuchaba. En los 3 años que llevaba trabajando en esa casa, nunca había intercambiado más de 2 frases con el dueño. De todas formas, no debería estar aquí, insistió. «La llevaré al cuarto de servicio y no la volverá a ver, se lo prometo». Joaquín iba a responder cuando sonó el timbre de la puerta principal, un timbre largo e insistente que resonó por toda la mansión. Carmen se sobresaltó. «Iré a ver quién es», dijo, aliviada por la oportunidad de salir de aquella situación incómoda. «Vamos, Paloma». Pero la niña no se movió. Sus ojos, fijos en la puerta de la biblioteca, reflejaban un miedo diferente al que había mostrado al ver a Joaquín. Un miedo más profundo, más primario. «¿Qué sucede?», preguntó Joaquín, intrigado por su reacción. Paloma tragó saliva antes de hablar. Cuando lo hizo, su voz era apenas audible. «No abra la puerta, señor», susurró. «Esos hombres no han venido a visitarlo». Joaquín miró a la niña con desconcierto. El timbre volvió a sonar, esta vez acompañado de golpes en la puerta. «¿Qué hombres? ¿De qué estás hablando?». Paloma se acercó a él y con una urgencia impropia de su edad, agarró su mano. «Los escuché cuando estaba en el jardín», dijo rápidamente. «Llegaron en una camioneta negra, hablaban de usted, de llevárselo». Carmen se quedó paralizada, junto a la puerta de la biblioteca. «Paloma, no inventes cosas», la regañó, pero su voz carecía de convicción. «No estoy inventando», insistió la niña, cada vez más agitada. «Dijeron que lo esperarían, que sabían que llegaría a las 6 como siempre, pero usted llegó antes y ellos no lo vieron entrar». El timbre sonó por tercera vez, con más insistencia. Joaquín miró a la niña y luego hacia el pasillo que conducía a la entrada principal. Había algo en la seguridad de Paloma que lo inquietó profundamente. «Doña Soledad debería estar atendiendo la puerta», murmuró Carmen, confundida. «Doña Soledad salió a comprar», respondió Paloma. «La vi irse hace rato. Y los jardineros están en la parte de atrás, no hay nadie más en la casa». Los golpes en la puerta se intensificaron. Joaquín tomó una decisión. «Vengan conmigo», dijo, guiando a Carmen y Paloma hacia una puerta lateral de la biblioteca. Rápido y en silencio. La puerta lateral de la biblioteca conducía a un estrecho pasillo de servicio, poco utilizado por Joaquín, pero que el personal conocía bien. Carmen guiaba el camino con pasos silenciosos mientras Paloma se aferraba a la mano del empresario. El rostro de la niña reflejaba una determinación que contrastaba con su edad. «Por aquí», susurró Carmen, girando hacia una pequeña escalera que descendía a la zona de bodegas. «Esta parte conecta con la cocina sin pasar por el recibidor». Joaquín asintió, impresionado por el conocimiento detallado que tenían de una casa que él mismo apenas exploraba. Mientras bajaban, el timbre dejó de sonar. El repentino silencio resultó más inquietante que la insistencia anterior. «¿Qué más escuchaste, Paloma?», preguntó Joaquín en voz baja cuando llegaron al sótano. La niña frunció el ceño, haciendo un esfuerzo por recordar. «Eran 3 hombres», comenzó. Uno tenía voz ronca, como si estuviera enfermo. Decía que todo tenía que salir bien, que habían estudiado sus movimientos por semanas. Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espalda. La descripción era demasiado específica para ser una invención infantil. ¿Mencionaron algo más, algún nombre? Paloma asintió. Hablaron de un lugar, la Hacienda Vieja.
Dijeron que lo llevarían ahí. Carmen ahogó un grito y se llevó la mano a la boca. «Dios mío, Joaquín», dijo, olvidando por primera vez el trato formal. «La Hacienda Vieja es una propiedad abandonada en las afueras de la ciudad. Dicen que...» Se interrumpió, mirando a su hija. «Sé lo que dicen», respondió Joaquín, entendiendo su reticencia a hablar frente a la niña. La Hacienda Vieja era conocida por ser un lugar donde habían ocurrido cosas terribles, alejado de miradas indiscretas. Llegaron a la cocina, amplia y moderna, pero completamente vacía. Desde allí podían escuchar voces apagadas que venían del piso superior. Los hombres habían entrado de alguna manera. «Tenemos que salir de aquí», murmuró Joaquín, sacando su teléfono. No había señal. Maldición. «Hay un teléfono fijo en la oficina del ama de llaves», sugirió Carmen. «Está junto a la puerta trasera». Se dirigieron hacia allí con cautela. La pequeña oficina de doña Soledad era un espacio ordenado y funcional. Joaquín descolgó el teléfono y marcó el número de emergencia. Mientras esperaba, miró a Paloma, que permanecía inusualmente tranquila para una niña en esa situación. «Gracias», le dijo. «Si no me hubieras advertido...» Paloma esbozó una sonrisa tímida. «No iba a dejar que le hicieran daño», respondió con sencillez. «Usted tiene cara de ser buena persona, aunque nunca sonría». La franqueza de la niña lo desarmó. Era así como lo veía el mundo. Un hombre perpetuamente serio que nunca sonreía. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando finalmente contestaron su llamada. Explicó la situación rápidamente, dando la dirección y enfatizando la urgencia. Le aseguraron que una unidad llegaría en menos de 10 minutos. «Tenemos que esperar», informó a Carmen y Paloma tras colgar. «La policía viene en camino». Carmen asintió, abrazando protectoramente a su hija. «¿Cómo supiste que esos hombres tenían malas intenciones?», preguntó Joaquín a Paloma, genuinamente intrigado. La niña se encogió de hombros. «Mi abuelo dice que tengo buen oído y mejor intuición», respondió. «Siempre sé cuando las personas mienten o cuando quieren hacer algo malo. Es como un hormigueo aquí», añadió, señalando su estómago. «Un don valioso», comentó Joaquín. Un ruido en el piso superior los puso en alerta. Pasos que se acercaban a la escalera de servicio. «Nos están buscando», susurró Carmen, aterrada. Joaquín miró a su alrededor buscando una salida. La puerta trasera estaba a solo unos metros, pero salir corriendo los expondría en el jardín abierto. Necesitaban un escondite temporal. «La bodega de vinos», decidió, «tiene una puerta reforzada». Los guió a través de una puerta lateral que conducía a una habitación fresca y oscura. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con botellas de vino de todo el mundo, una colección que Joaquín había acumulado más por prestigio que por pasión. Cerró la pesada puerta tras ellos y activó el sistema de seguridad electrónico. Nadie podría entrar sin el código. «Estaremos a salvo aquí hasta que llegue la policía», afirmó, aunque no estaba tan seguro como aparentaba. Carmen se sentó en un rincón con Paloma en su regazo, meciéndola suavemente. La niña, sin embargo, no parecía asustada. Observaba la bodega con curiosidad, sus ojos brillantes recorriendo las estanterías llenas de botellas. «¿Todas estas son suyas?», preguntó con asombro. Joaquín asintió. «¿Y las ha probado todas?». «No», admitió. «Apenas conozco la mitad de lo que hay aquí». «¿Por qué tiene tantas si no las va a beber?». La pregunta, tan inocente y directa, lo dejó momentáneamente sin palabras. ¿Por qué? En efecto, como tantas otras cosas en su vida, aquella colección era más una muestra de estatus que algo que realmente disfrutara. «Supongo que porque puedo», respondió finalmente, consciente de lo vacía que sonaba esa justificación. Paloma lo miró con esa intensidad desconcertante que parecía traspasar cualquier barrera. «Mi abuelo dice que tener algo sin disfrutarlo es como no tenerlo», comentó. «Él solo tiene una guitarra vieja, pero la toca todos los días y eso lo hace muy feliz». Joaquín la observó, fascinado por su sabiduría precoz. ¿Cuándo había sido la última vez que algo lo había hecho verdaderamente feliz? No lograba
recordarlo. Un golpe seco contra la puerta de la bodega interrumpió sus reflexiones. Alguien intentaba entrar. Carmen ahogó un grito y abrazó con más fuerza a Paloma. Joaquín se puso de pie, buscando algo que pudiera servir como arma. Solo, encontró un sacacorchos antiguo que guardaba en un cajón. Lo empuñó sintiéndose ridículamente indefenso. «¿Señor Hernández?» La voz que llamaba desde fuera no era amenazante, era la inconfundible voz de doña Soledad. «¿Está ahí dentro? La policía acaba de llegar». Joaquín soltó el aire, que no sabía que estaba conteniendo. Se acercó a la puerta y desactivó el sistema de seguridad. «Aquí estamos, Soledad», respondió abriendo la puerta. El ama de llaves, una mujer robusta de unos 60 años, los miró con evidente alivio. Detrás de ella, 2 oficiales de policía esperaban con las armas desenfundadas. «Gracias a Dios están bien», exclamó Soledad. «Cuando llegué y vi a esos hombres...» «¿Los detuvieron?», interrumpió Joaquín. Uno de los oficiales dio un paso adelante. «Sí, señor Hernández. Eran 3 sujetos. Los sorprendimos registrando el piso superior. Intentaron huir, pero tenemos la casa rodeada. Ya están bajo custodia». Joaquín asintió, sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo. Miró a Paloma, que observaba a los policías con una mezcla de alivio y curiosidad. «Esta niña me salvó la vida», dijo, señalándola. «De no ser por ella me habrían encontrado al llegar». Los oficiales miraron a Paloma con sorpresa. «Es una heroína», añadió Carmen, besando la frente de su hija con orgullo. Paloma se sonrojó ante la atención. «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho», murmuró. Joaquín la miró pensando que eso no era cierto en absoluto. En un mundo donde la indiferencia era la norma, aquella niña había elegido actuar, arriesgándose por alguien a quien apenas conocía. Eso la hacía extraordinaria. Los siguientes minutos transcurrieron en un torbellino de actividad. Más policías llegaron, se tomaron declaraciones, y los 3 hombres fueron identificados como miembros de una banda especializada en secuestros de empresarios adinerados. Habían estado vigilando a Joaquín durante semanas, estudiando sus rutinas, esperando el momento perfecto para actuar. «Tenían información muy detallada sobre usted», explicó el inspector a cargo. «Sus horarios, sus hábitos, incluso sabían que hoy tendría una reunión importante que normalmente lo retendría hasta tarde en la oficina». Joaquín frunció el ceño. Eso significaba que alguien cercano a él estaba involucrado, alguien con acceso a su agenda. «Investigaremos a fondo», aseguró el inspector. «Por ahora le recomendaría reforzar su seguridad y quizás cambiar algunas de sus rutinas». Cuando finalmente los policías se marcharon, llevándose a los criminales, la mansión volvió a quedar en silencio. Un silencio que a Joaquín ya no le pareció reconfortante, sino opresivo. De pronto, la inmensidad de su casa lo abrumó. Tantas habitaciones, vacías, tantos espacios sin vida. Miró a Carmen y Paloma que esperaban discretamente en un rincón del recibidor, incómodas y fuera de lugar en aquel entorno lujoso. «Deberían quedarse esta noche», dijo repentinamente. «Es tarde y han pasado por mucho hoy». Carmen lo miró sorprendida. «Gracias, señor Hernández, pero no queremos molestar más. Podemos tomar un autobús». «Insisto», la interrumpió Joaquín, «es lo menos que puedo hacer después de lo que Paloma hizo por mí. Hay varias habitaciones de huéspedes en el ala este. Doña Soledad puede prepararlas». El ama de llaves, que había estado observando la escena con interés, asintió y se alejó para cumplir con la orden. «Solo por esta noche», aceptó Carmen finalmente, «y mañana volveré a mis labores normales». Joaquín asintió, aunque algo, en su interior, se rebelaba contra la idea de que todo volviera a la normalidad. ¿Cómo podría después de lo ocurrido? «¿Puedo llevarme el atlas a la habitación?», preguntó Paloma tímidamente. «Por supuesto», respondió Joaquín, esbozando lo que podría ser su primera sonrisa genuina en meses. «De hecho, es tuyo, un pequeño regalo de agradecimiento». Los ojos de Paloma se iluminaron como si le hubiera ofrecido el tesoro más valioso del mundo. «¿De verdad? ¿Me lo puedo quedar?» «Completamente tuyo», confirmó. Carmen miró a su jefe
con una mezcla de gratitud y desconcierto. Este no era el Joaquín Hernández que conocía, el hombre distante y severo que apenas notaba la existencia del personal de servicio. «Gracias», dijo sinceramente. «Significa mucho para ella. Los libros son su pasión». «¿Te gusta leer, Paloma?», preguntó Joaquín genuinamente interesado. La niña asintió con entusiasmo. «Me encanta. En la escuela tenemos una pequeña biblioteca, pero ya he leído casi todos los libros. La maestra dice que leo como una niña mucho mayor». «Tengo una biblioteca llena de libros que nadie lee», comentó Joaquín. «Quizás podrías ayudarme a darles un mejor uso». La propuesta quedó flotando en el aire como una promesa. Carmen miró a su hija y luego a su jefe, percibiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Un vínculo invisible se había formado, nacido del peligro y la gratitud, pero que parecía tener el potencial de convertirse en algo más profundo. Doña Soledad regresó para informarles que las habitaciones estaban listas. Mientras Carmen y Paloma la seguían hacia el ala este, Joaquín permaneció en el recibidor, observándolas alejarse. Por primera vez en años, la perspectiva de pasar la noche en aquella mansión no le pareció desoladora. Subió a su habitación y se preparó para dormir, pero el sueño no llegaba. Los acontecimientos del día giraban en su mente como un torbellino. El intento de secuestro, el miedo, la adrenalina. Y en medio de todo, la imagen de una niña valiente que había arriesgado su seguridad para advertirle del peligro. Se levantó y caminó hasta la ventana. La luna iluminaba los jardines con una luz plateada, creando sombras largas y misteriosas. En algún lugar de la casa, Paloma probablemente estaría hojeando el atlas, descubriendo países y ciudades que quizás nunca visitaría. Un pensamiento cruzó su mente, tan inesperado como revelador. Tenía los recursos para cambiar eso, para cambiar muchas cosas. La realización lo dejó momentáneamente sin aliento. Volvió a la cama, pero antes de acostarse, hizo algo que no había hecho en años. Tomó un cuaderno de su escritorio y comenzó a escribir. Ideas, planes, posibilidades. Cuando finalmente el sueño lo venció, el cuaderno seguía abierto sobre la mesita de noche, lleno de notas para un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, le parecía lleno de propósito. A la mañana siguiente, Joaquín despertó con una claridad mental que no experimentaba desde hacía años. Se vistió rápidamente, no con su habitual traje formal, sino con ropa más casual, pantalones caqui y una camisa azul claro. Al mirarse en el espejo, notó que parecía diferente, más joven quizás, o simplemente más vivo. Bajó a desayunar y encontró a doña Soledad preparando café en la cocina. «Buenos días, Soledad», saludó sorprendiéndola con su presencia. Normalmente desayunaba solo en su estudio o directamente en la oficina. «Buenos días, señor Hernández», respondió ella, disimulando su asombro. «¿Desea el desayuno aquí o en el comedor?» «Aquí está bien», dijo, sentándose en la isla central. «¿Carmen y la niña ya desayunaron?» «Carmen está ayudando con la limpieza del ala oeste como siempre», informó Soledad. «La niña está en la biblioteca. Dijo que usted le había dado permiso». Joaquín asintió, complacido. «Así es. Y Soledad», añadió mientras ella le servía café, «a partir de hoy quiero que Carmen y Paloma coman con nosotros. No más comidas separadas para el personal». El ama de llaves lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «Como usted diga, señor», respondió finalmente, preguntándose qué había pasado con el Joaquín Hernández que conocía. Después del desayuno, Joaquín encontró a Paloma exactamente donde doña Soledad había dicho, en la biblioteca, sentada en el mismo sillón del día anterior, pero esta vez con un libro diferente en las manos. Al verlo entrar, la niña se puso inmediatamente de pie, como si hubiera sido sorprendida haciendo algo indebido. «Buenos días, señor Hernández», saludó con formalidad. «Su biblioteca es maravillosa». Joaquín sonrió, algo que parecía estar haciendo con más frecuencia desde ayer. «Buenos días, Paloma. Y por favor llámame Joaquín.
Después de salvarme la vida, creo que hemos superado las formalidades. La niña asintió, aunque parecía dudar de que fuera apropiado. ¿Qué estás leyendo?, preguntó acercándose. Paloma le mostró un ejemplar, de El Principito, con ilustraciones a color. Es mi libro favorito, confesó. Lo he leído 3 veces en la biblioteca de la escuela, pero nunca había visto una edición tan bonita como esta. Es un gran libro, comentó Joaquín, recordando vagamente la historia del pequeño príncipe y su rosa. ¿Por qué te gusta tanto? Los ojos de Paloma brillaron con entusiasmo ante la pregunta. Porque habla de ver con el corazón, respondió sin dudar. El zorro le dice al Principito que solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Mi abuelito dice que esa es la verdad más grande jamás escrita. Joaquín se quedó momentáneamente sin palabras. ¿Cuándo había sido la última vez que él había visto algo con el corazón? En su mundo de contratos, negociaciones y beneficios, lo esencial siempre había sido lo visible. Números en una cuenta bancaria, propiedades a su nombre, influencia en los círculos de poder. Tu abuelo suena como un hombre sabio, dijo finalmente. Lo es, afirmó Paloma con orgullo. Sabe muchas cosas, aunque nunca fue a la universidad. Vive en Santa Catarina, en una casita pequeña con muchas plantas. Está enfermo, pero aún así cuida su jardín todos los días. La mención de la enfermedad captó la atención de Joaquín. ¿Qué tipo de enfermedad tiene? La sonrisa de Paloma se desvaneció un poco. Algo en los pulmones. Tose mucho y a veces le cuesta respirar. El doctor dice que necesita un tratamiento. Especial, pero es muy caro. Mamá está ahorrando, pero se detuvo, consciente de repente de que quizás estaba compartiendo demasiado. Joaquín asintió, procesando la información. Una idea comenzaba a formarse en su mente, pero antes de poder expresarla, fueron interrumpidos por la llegada de Carmen. «Aquí estás», dijo al ver a su hija. «Disculpe la molestia, señor Hernández. Ya nos vamos para no interrumpir más su día». «No es ninguna molestia», respondió Joaquín rápidamente. «De hecho, me gustaría hablar contigo sobre algo importante». Carmen lo miró con curiosidad y cierta aprensión. «Paloma, ¿por qué no sigues explorando la biblioteca mientras hablo con tu mamá?», sugirió Joaquín. «Hay una sección de libros infantiles en aquel estante», añadió, señalando hacia un rincón que, irónicamente, nunca había sido utilizado. Cuando la niña se alejó, Joaquín invitó a Carmen a sentarse en uno de los sofás. «Lo que pasó ayer me hizo reflexionar sobre muchas cosas», comenzó. «Tu hija no solo me salvó de un peligro físico, sino que me hizo darme cuenta de algo que había olvidado, la importancia de la conexión humana». Carmen lo escuchaba con atención, sin saber exactamente a dónde quería llegar. «He vivido en esta mansión durante años, rodeado de lujos pero completamente solo», continuó Joaquín. «Hasta ayer ni siquiera sabía que tenías una hija, o que trabajabas aquí para cuidar de ella y de tu padre enfermo. Cada quien tiene sus cargas». «Señor», respondió Carmen con dignidad. «Exactamente, y algunas cargas son innecesariamente pesadas cuando podrían ser compartidas». Hizo una pausa antes de continuar. «Quiero ayudarlos, Carmen, a ti, a Paloma y a tu padre». La mujer lo miró con desconfianza. «¿Ayudarnos cómo?». «Para empezar, quiero que tu padre reciba el mejor tratamiento médico posible. Tengo contactos en las mejores clínicas de Monterrey. También quiero asegurarme de que Paloma tenga acceso a una educación de calidad. Tiene un potencial extraordinario». Carmen se quedó sin habla por un momento. «¿Por qué haría todo eso?», preguntó finalmente. «No nos debe nada». «Te equivocas», respondió Joaquín con seriedad. «Les debo mi vida, pero va más allá de saldar una deuda. Quiero hacer esto porque puedo, porque tengo los recursos y porque por primera vez en mucho tiempo siento que es lo correcto». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada ahora», la tranquilizó Joaquín. «Piénsalo, habla con tu padre. Mientras tanto, hay algo más que quiero proponerte». Le explicó que había decidido cancelar todas sus reuniones de la semana para dedicarse a reorganizar algunos aspectos de su vida
empezando por su casa. «Este lugar es demasiado grande para mí solo», admitió. «Hay un ala completa que nunca uso. Me gustaría acondicionarla para que tú, Paloma, y tu padre puedan vivir ahí si lo desean. Tendrían su propio espacio, pero estarían cerca para cualquier cosa que necesiten». Carmen parecía abrumada por la propuesta. «Señor Hernández, esto es demasiado generoso. No sé si podríamos aceptar algo así». «No lo veas como caridad», respondió Joaquín. «Piénsalo como un acuerdo mutuamente beneficioso. Tú seguirías trabajando aquí, pero con mejores condiciones. Tu padre tendría un lugar tranquilo para recuperarse, y Paloma...» Hizo una pausa, mirando hacia donde la niña examinaba con fascinación los libros. «Paloma tendría acceso a todo lo que necesita para desarrollar su potencial. Y yo tendría compañía, algo que no sabía cuánto echaba de menos hasta ayer». La sinceridad en su voz parecía haber conmovido a Carmen, que finalmente asintió. «Hablaré con mi padre», prometió. «Y gracias, señor Hernández. Sea cual sea nuestra decisión, nunca olvidaremos su generosidad». «Joaquín», la corrigió, con una sonrisa. «Por favor, llámame Joaquín». El resto del día transcurrió en un estado de extraña calma para Joaquín. Por primera vez en años, no estaba pendiente de su teléfono, ni preocupado por alguna negociación o proyecto. Pasó horas mostrándole la casa a Paloma, descubriendo rincones que él mismo había olvidado. La curiosidad insaciable de la niña y sus preguntas directas lo obligaron a ver su propio hogar con otros ojos. «¿Por qué tiene tantas habitaciones si vive solo?», preguntó Paloma mientras recorrían el segundo piso. «Supongo que porque pensaba que algún día llenaría esta casa de familia», respondió Joaquín con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. «¿No tiene hijos?». «No». «¿Y esposa?». «La tuve, se llamaba Mariana, nos separamos hace 5 años. ¿La extraña?». Joaquín reflexionó un momento. «Extraño la idea de lo que pudimos haber sido», respondió finalmente. «Pero estábamos demasiado ocupados, construyendo un imperio como para construir un hogar». Paloma asintió, como si aquella respuesta tuviera perfecto sentido para ella. «Mi abuelito dice que las casas grandes sin amor son como cajas bonitas sin regalo dentro». Joaquín rió genuinamente divertido por la sabiduría del abuelo de Paloma, que parecía tener un refrán para cada situación. «Tu abuelo tiene toda la razón. Tengo muchas ganas de conocerlo». Para la cena, Joaquín insistió en que Carmen y Paloma se sentaran con él en el comedor principal, algo que desconcertó a doña Soledad, pero que acató sin protestar. La conversación fluyó sorprendentemente fácil, con Paloma actuando como un puente natural entre los dos adultos. Al día siguiente, Carmen llegó con noticias. Había hablado con su padre, don Eduardo, y aunque inicialmente reticente, había aceptado la propuesta de Joaquín. Se mudarían a la mansión el fin de semana. «Es un hombre orgulloso», explicó Carmen, «pero entiende que esta es una oportunidad única para Paloma». Joaquín comprendió que era precisamente el futuro de Mintoset, la niña, lo que había inclinado la balanza. El amor de don Eduardo por su nieta había superado su orgullo. «Me aseguraré de que no se arrepienta de su decisión», prometió. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Joaquín contrató a un equipo de arquitectos para renovar el ala este de la mansión, creando un espacio independiente, pero conectado con el resto de la casa. Quería que la familia de Carmen se sintiera cómoda y respetada, no como invitados o, peor aún, como servidumbre, viviendo bajo el mismo techo que el patrón. Mientras tanto, utilizó sus contactos para conseguir una cita con el doctor Ramírez, uno de los mejores neumólogos del país. El médico evaluaría a don Eduardo tan pronto como estuviera instalado en la mansión. Paloma, ajena a gran parte de estos preparativos, pasaba sus días explorando la biblioteca y los jardines. Joaquín la encontraba frecuentemente absorta en algún libro o dibujando en un cuaderno que le había regalado. La niña tenía un talento natural para el arte, capturando detalles que la mayoría pasaría por alto. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su estudio, Joaquín recibió una llamada de Martínez, su asistente, quien estaba cada vez
más desconcertado por la repentina ausencia de su jefe. Señor Hernández, con todo respeto, la junta directiva está preocupada. Han pasado 4 días y usted no ha aparecido por la oficina ni ha atendido las videoconferencias programadas. Los inversionistas de Guadalajara están especialmente molestos. Joaquín suspiró. Sabía que no podía mantenerse alejado indefinidamente de sus responsabilidades, pero algo había cambiado en él. Las prioridades que antes parecían inamovibles ahora se habían reordenado. «Diles que estoy trabajando en un proyecto personal de gran importancia», respondió. «Volveré la próxima semana, pero con algunos cambios en mi agenda y en la estructura de trabajo». ¿Cambios? ¿Qué tipo de cambios? Lo sabrás cuando regrese, Martínez. Por ahora, pospón todo lo que no sea absolutamente urgente. Colgó antes de que su asistente pudiera protestar más. Luego miró por la ventana de su estudio, desde donde podía ver a Paloma jugando en el jardín con un cachorro que había aparecido misteriosamente esa mañana en la puerta de la mansión. Joaquín sospechaba que Rogelio, su chofer, tenía algo que ver con la aparición del animal, pero decidió no indagar. La alegría en el rostro de Paloma mientras corría tras el pequeño labrador dorado era toda la justificación que necesitaba. El fin de semana llegó más rápido de lo esperado. Joaquín insistió en ir personalmente a buscar a don Eduardo, a pesar de las protestas de Carmen, quien temía que su padre se sintiera intimidado por el despliegue de lujo. «Quiero conocerlo en su territorio», explicó Joaquín, «mostrarle que lo respeto». Carmen finalmente accedió, y esa mañana Joaquín se dirigió a Santa Catarina en su coche menos ostentoso, conducido por él mismo en lugar de por Rogelio. Quería que este primer encuentro fuera lo más personal posible. La casa de don Eduardo estaba en una calle estrecha de un barrio humilde pero digno. Como Paloma había descrito, era pequeña, pero estaba rodeada de plantas que, a pesar de la escasez de agua evidente en esa zona, lucían sorprendentemente verdes y saludables. Al tocar la puerta, Joaquín se sorprendió sintiendo nervios. Hacía décadas que no experimentaba esa sensación, ni siquiera antes de cerrar los tratos más importantes de su carrera. Pero esto era diferente. No estaba aquí como el poderoso Joaquín Hernández, presidente de Construcciones Hernández. Estaba aquí como un hombre agradecido que quería ayudar a la familia de quien le había salvado la vida. La puerta se abrió, revelando a un hombre delgado, pero de postura erguida. A pesar de su evidente fragilidad física, los ojos de don Eduardo brillaban con una vitalidad que Joaquín reconoció inmediatamente como la misma que había visto en Paloma. No cabía duda de que el abuelo había ejercido una profunda influencia en su nieta. «Señor Hernández», saludó don Eduardo con voz serena, ofreciéndole la mano. «Mi familia me ha hablado mucho de usted». Joaquín estrechó su mano, notando la firmeza del apretón a pesar de la delgadez de los dedos. «El honor es mío, don Eduardo. Su nieta es una niña extraordinaria». Una sonrisa de orgullo iluminó el rostro del anciano. «Lo es, siempre lo ha sido, desde que era apenas una bebé. Tiene un don para ver dentro de las personas». «Lo he comprobado», asintió Joaquín. «Me gustaría invitarlo a pasar a mi casa, no como invitado temporal, sino como parte de ella». Don Eduardo lo estudió por un momento, como evaluándolo más allá de su apariencia o su riqueza. «¿Puedo preguntarle algo, señor Hernández?» «Por supuesto. ¿Por qué hace esto realmente? Y no me diga que es solo gratitud. He vivido lo suficiente para saber que la gratitud de los poderosos rara vez dura más que el recuerdo del favor recibido». La franqueza de la pregunta no ofendió a Joaquín. Al contrario, reforzó su respeto por este hombre que, a pesar de su situación, mantenía su dignidad intacta. «Tiene razón», admitió. «No es solo gratitud, es egoísmo, quizás. Su nieta me hizo darme cuenta de lo vacía que se ha vuelto mi vida, de lo que he perdido en el camino hacia lo que creía que era el éxito. Ayudarlos a ustedes es una forma de ayudarme a mí mismo a recordar lo que es realmente importante». Don Eduardo mantuvo su mirada un momento más antes de asentir,
aparentemente satisfecho con la respuesta. La honestidad es un buen comienzo, dijo. Pasemos por mis cosas. No son muchas. Era cierto, las posesiones materiales de don Eduardo cabían en 2 maletas medianas. Ropa, algunos libros gastados pero bien cuidados, una guitarra antigua con cuerdas nuevas y una caja de madera tallada que manipuló con especial cuidado. Fotos de familia, explicó al notar la mirada curiosa de Joaquín. Algunos recuerdos no pueden quedarse atrás. El trayecto de regreso a la mansión fue tranquilo pero no incómodo. Don Eduardo observaba el paisaje cambiante de la ciudad con ojos atentos, ocasionalmente haciendo algún comentario sobre cómo había cambiado Monterrey desde su juventud. Construí algunas de esas estructuras, mencionó Joaquín cuando pasaron frente a un complejo de edificios modernos. Lo sé, respondió don Eduardo. Trabajé como capataz en construcción durante 40 años. Reconozco el estilo de construcciones. Hernández. Sólido, sin adornos innecesarios, funcional. Joaquín lo miró con renovado interés. ¿Trabajó en construcción? Don Eduardo asintió, hasta que mis pulmones dijeron basta, demasiado polvo, demasiado cemento. El cuerpo, eventualmente, pasa factura. Algo en esa revelación conmovió profundamente a Joaquín. Este hombre había contribuido a edificar la ciudad, tal como él lo había hecho, pero desde las trincheras, con sus propias manos. Y ahora la enfermedad que padecía era una consecuencia directa de ese trabajo. Me aseguraré de que reciba el mejor tratamiento posible, prometió Joaquín, y esta vez la promesa tenía un peso diferente. Ya no era solo un gesto de generosidad, sino casi una responsabilidad. Cuando llegaron a la mansión, Paloma esperaba en la entrada incapaz de contener su emoción. Al ver el coche, corrió hacia él, antes incluso de que se detuviera por completo. «¡Abuelito!», gritó, prácticamente saltando de alegría. Don Eduardo bajó del vehículo con cierta dificultad, pero en cuanto tuvo a su nieta entre sus brazos, pareció rejuvenecer instantáneamente. La abrazó con fuerza, levantándola del suelo a pesar de su debilidad. «Mi pequeña astronauta», la saludó con un apodo que evidentemente tenía algún significado especial entre ellos. «¿Has estado explorando nuevos mundos?». Paloma asintió con entusiasmo. «Muchos, y hay un perrito, abuelito. Se llama Canela y es todo mío. Y hay libros, miles de libros. Tienes que verlos todos». Joaquín observaba la escena desde un discreto segundo plano, conmovido por el evidente amor entre abuelo y nieta. Carmen se acercó a él, con lágrimas de emoción contenidas. «Gracias», murmuró. «No sabe lo que significa para ella tenerlo aquí». «Creo que empiezo a entenderlo», respondió Joaquín, sintiendo un nudo en la garganta al contemplar aquella reunión familiar cargada de afecto genuino. Mientras Paloma tiraba de la mano de su abuelo para mostrarle la casa, Joaquín comprendió que había iniciado un viaje sin retorno. Su vida había cambiado irrevocablemente desde que aquella pequeña salvadora había aparecido en ella, y por primera vez en muchos años, el futuro le parecía no solo prometedor, sino genuinamente luminoso. La integración de don Eduardo, Carmen y Paloma a la vida en la mansión Hernández trajo consigo una serie de cambios que nadie, ni siquiera Joaquín, había anticipado completamente. El ala este, renovada en tiempo récord gracias a la influencia y recursos del empresario, se convirtió en un espacio cálido y acogedor, muy diferente del lujo frío que caracterizaba al resto de la propiedad. Durante las primeras semanas, Joaquín se sorprendió a sí mismo pasando más tiempo en ese sector que en sus propias habitaciones. Había algo en la manera en que la familia Vega había transformado aquel espacio que lo atraía irremediablemente. Los libros apilados en mesas bajas, la guitarra de don Eduardo siempre a mano, los dibujos de Paloma colgados en las paredes, el aroma de café recién hecho por Carmen. Una mañana de domingo, mientras desayunaban todos juntos en la terraza del jardín, otra nueva costumbre impulsada por don Eduardo, que insistía en que el sol de la mañana era la mejor medicina, Joaquín se atrevió a preguntar algo que llevaba días rondando su mente. ¿Qué pasó con los padres de Paloma? Un silencio incómodo se instaló en la mesa.
Carmen bajó la mirada hacia su taza de café, mientras don Eduardo intercambiaba una mirada significativa con su nieta, como si mantuvieran una conversación silenciosa. Si es un tema delicado, no tienen que hablar de ello, se apresuró a aclarar Joaquín, arrepentido de su indiscreción. No, está bien, respondió don Eduardo con serenidad. Es natural que quiera saber, considerando que ahora compartimos techo. El anciano tomó un sorbo de su café antes de continuar. Mi hijo Raúl, el padre de Paloma, era ingeniero. Brillante, como su hija. Consiguió una beca para estudiar en el extranjero y allí conoció a Elena, una mujer extraordinaria que se convirtió en su esposa y en la madre de Paloma. Hizo una pausa como organizando sus recuerdos. Cuando Paloma tenía 3 años, ambos fueron contratados para un proyecto en Sudamérica, un proyecto importante, en una zona remota. Paloma se quedó con nosotros mientras ellos... Su voz se quebró ligeramente. Hubo un accidente, una tormenta, un deslizamiento de tierra. Nunca recuperamos sus... Se detuvo mirando a Paloma, que permanecía extrañamente tranquila. Desaparecieron, concluyó Carmen, tomando la mano de su padre. Han pasado 4 años, pero legalmente siguen desaparecidos. Joaquín asintió, comprendiendo la magnitud de la tragedia que había marcado a esta familia. Lo lamento mucho, dijo con sinceridad. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido. Lo fue, reconoció don Eduardo, pero encontramos fortaleza los unos en los otros, y Paloma ha sido nuestra luz en los momentos más oscuros. La niña sonrió a su abuelo con una madurez que parecía sobrepasar por mucho sus 7 años. Abuelito dice que mamá y papá son ahora estrellas que nos cuidan desde el cielo, comentó. Por eso me gusta tanto mirar las estrellas. Es como hablar con ellos. Joaquín sintió un nudo en la garganta ante la sencillez y profundidad de esa explicación. Es una forma hermosa de verlo, respondió. ¿Y usted, señor Joaquín?, preguntó Paloma, cambiando sorpresivamente el enfoque de la conversación. ¿Por qué está tan solo? Paloma, la reprendió Carmen, esa no es forma de hablarle al señor Hernández. Está bien, intervino Joaquín con una sonrisa. Es una pregunta válida, se dirigió a Paloma. Supongo que me fui alejando de las personas poco a poco, sin darme cuenta. Estaba tan concentrado en construir mi empresa que olvidé construir relaciones. Como las plantas que se olvidan de regar, observó Paloma. Se van secando despacito hasta que un día ya no tienen vida. La analogía, tan simple y certera, dejó a Joaquín momentáneamente sin palabras. Exactamente así, admitió finalmente. Pero a veces, si tienes suerte, alguien viene y te recuerda la importancia del agua. Paloma sonrió, comprendiendo perfectamente el mensaje implícito. La conversación derivó hacia temas más ligeros, pero ese intercambio marcó un punto de inflexión en la relación entre Joaquín y la familia Vega. Una barrera invisible había sido derribada, permitiendo una conexión más auténtica entre ellos. El día siguiente trajo consigo otro cambio significativo. Joaquín regresó a la oficina después de una ausencia que había provocado todo tipo de especulaciones entre sus empleados y socios comerciales, pero no volvió solo. Para sorpresa de todos, llevó a Paloma con él. Es día no lectivo en su escuela, explicó a Martínez, su desconcertado asistente, mientras la niña observaba con fascinación las enormes maquetas de proyectos arquitectónicos que decoraban el vestíbulo de Construcciones Hernández. Pensé que le gustaría ver dónde trabajo. La presencia de la pequeña en las oficinas centrales de una de las constructoras más importantes del país generó reacciones diversas. Algunos ejecutivos la miraban con desconcierto, otros con curiosidad y unos pocos con evidente desaprobación. Para la mayoría, era la primera vez que veían a su jefe interactuar con un niño, y el contraste entre el Joaquín Hernández que conocían, frío, calculador e implacable en los negocios, y el hombre que ahora respondía pacientemente las interminables preguntas de Paloma, resultaba desconcertante. ¿Por qué ese edificio parece una caja de zapatos?, preguntó la niña, señalando la maqueta de un proyecto comercial particularmente austero. Joaquín rió.
consciente de las miradas sorprendidas de sus empleados ante esa reacción tan inusual en él. Es un estilo minimalista, explicó. Se enfoca en la funcionalidad más que en la estética. Paloma frunció el ceño, no muy convencida. Pero la gente pasará mucho tiempo ahí, ¿no? Debería ser bonito, además de funcional, como las casas de los pájaros que hace mi abuelito. Son pequeñas, pero les pone colores y formas que las hacen especiales. Joaquín miró la maqueta con nuevos ojos. La niña tenía razón. El edificio era eficiente, práctico, rentable y completamente desprovisto de personalidad o calidez. Tienes un buen punto, concedió. Quizás deberíamos revisar el diseño. Federico. Montesinos, el arquitecto jefe del proyecto, que pasaba por allí y escuchó el intercambio, se detuvo en seco, incrédulo. Joaquín Hernández, considerando modificar un proyecto ya aprobado por sugerencia de una niña. Señor Hernández, intervino con tono condescendiente. El diseño ha sido meticulosamente planificado para maximizar el espacio útil y minimizar costos. Cualquier modificación estética comprometería esos objetivos. ¿Y qué hay de la experiencia humana, Montesinos?, replicó Joaquín con una seriedad que sorprendió a todos los presentes. Hemos considerado cómo se sentirán las personas que trabajen en ese edificio 8 horas al día, o los clientes que lo visiten. El arquitecto balbuceó, desconcertado por esta nueva perspectiva de su jefe. Podríamos revisar algunos aspectos estéticos sin comprometer la funcionalidad, concedió finalmente. Excelente, asintió Joaquín. Organiza una reunión con el equipo creativo para mañana. Quiero ver nuevas propuestas. Mientras Montesinos se alejaba, visiblemente descolocado, Martínez se acercó a Joaquín. Señor, tiene la videoconferencia con los inversionistas japoneses en 5 minutos, le recordó. Joaquín miró a Paloma, que seguía absorta en las maquetas. ¿Te importaría esperar en mi oficina mientras tengo una reunión?, le preguntó. No tardaré. Mucho. Para su sorpresa, la niña negó con la cabeza. ¿Puedo ver la reunión?, preguntó con genuina curiosidad. Prometo quedarme callada y no molestar. Joaquín dudó un momento. Las negociaciones con el grupo japonés eran cruciales para la expansión internacional de la empresa. No era el tipo de reunión a la que normalmente se llevaría a una niña. Por favor, insistió Paloma. Quiero ver cómo trabaja, es importante para mi investigación. ¿Investigación?, preguntó Joaquín, intrigado. Estoy estudiando a las personas, explicó ella con naturalidad. ¿Cómo son diferentes cuando están en casa y cuando están trabajando? Es para un proyecto personal. La sinceridad de su respuesta hizo sonreír a Joaquín. Está bien, concedió, pero recuerda tu promesa de guardar silencio. La videoconferencia comenzó puntualmente. Los ejecutivos japoneses, serios y formales como siempre, apenas reaccionaron cuando notaron la presencia de Paloma sentada discretamente en un rincón de la oficina de Joaquín. Las negociaciones avanzaron con la rigidez habitual. Términos, condiciones, plazos, presupuestos. El ambiente se fue tensando gradualmente ante ciertos puntos de desacuerdo. Joaquín, como era su costumbre en estas situaciones, adoptó una postura firme, casi inflexible. Cuando Takeda, el líder de la delegación japonesa, expresó sus reservas sobre el cronograma propuesto, Joaquín respondió con un frío análisis de por qué sus preocupaciones eran infundadas. Fue entonces cuando notó que Paloma lo observaba, con una expresión difícil de descifrar. No era miedo ni desaprobación, sino algo más sutil, una especie de decepción. Ese pequeño gesto lo desestabilizó más que cualquier argumento de sus interlocutores. Sin embargo, añadió, suavizando el tono, entiendo perfectamente sus inquietudes, señor Takeda. La precisión y la atención al detalle son valores que claramente compartimos y admiro la prudencia de su enfoque. Quizás podríamos encontrar un punto intermedio que nos beneficie a todos. La sorpresa fue evidente no solo en los rostros de los japoneses, sino también en el de Martínez, que nunca había visto a su jefe ceder tan fácilmente en una negociación. Lo que siguió fue una conversación mucho más fluida y colaborativa
que concluyó con un acuerdo preliminar que satisfacía a ambas partes. Cuando la videoconferencia terminó, Joaquín se giró hacia Paloma. «¿Qué te pareció?» La niña lo miró directamente a los ojos. «Al principio eras como el señor Hernández de la oficina, duro y frío, pero luego volviste a ser el señor Joaquín de la casa, el que escucha y entiende». La sencillez de su observación ocultaba una profundidad que impactó a Joaquín. Paloma había visto algo que él mismo no había notado: la fractura entre su yo profesional y su yo personal. «¿Y cuál te gusta más?», preguntó, genuinamente interesado en su respuesta. «Los dos son importantes», respondió Paloma tras reflexionar. «Un momento. El señor Hernández hace que la gente lo respete. El señor Joaquín hace que la gente lo quiera. Pero creo que se puede ser respetado y querido al mismo tiempo, ¿no?». Joaquín asintió, admirado una vez más por la sabiduría innata de la niña. «Creo que tienes toda la razón, Paloma, y creo que es una lección que necesitaba aprender». Las semanas siguientes trajeron más cambios, tanto en la mansión como en Construcciones Hernández. Joaquín comenzó a implementar modificaciones en su estilo de liderazgo, inspirado en parte por las observaciones de Paloma y en parte por las conversaciones nocturnas con don Eduardo, que se habían convertido en una rutina apreciada por ambos hombres. Mientras tanto, la salud del anciano mostraba signos de mejoría gracias al tratamiento especializado que ahora recibía. Su tos había disminuido y su energía aumentaba día a día. Una tarde, Joaquín lo encontró en el jardín trasero, plantando árboles frutales con la ayuda del jardinero. «¿No debería estar descansando, don Eduardo?», preguntó con preocupación. El anciano sonrió mientras acomodaba cuidadosamente un pequeño naranjo. «El descanso excesivo oxida el cuerpo y el alma, Joaquín. Necesito sentirme útil». «Lo entiendo», asintió Joaquín, «pero no quisiera que se esforzara demasiado». Don Eduardo se enderezó, limpiándose la tierra de las manos con un pañuelo. «¿Sabes por qué estoy plantando estos árboles?», preguntó. «Probablemente no viviré lo suficiente para ver la mayoría de ellos dar fruto, pero Paloma sí, y quizás sus hijos también. Es mi forma de dejar algo para el futuro». Joaquín contempló los pequeños árboles, conmovido por la visión a largo plazo del anciano. «Es un hermoso legado», comentó. «Todo hombre debería preguntarse qué dejará cuando ya no esté», continuó don Eduardo. «No me refiero a propiedades o dinero, sino a algo más perdurable, algo que haga que la vida de otros sea mejor, más hermosa o más digna». Esas palabras resonaron profundamente en Joaquín. ¿Cuál sería su legado? Había construido edificios, ciertamente estructuras que podrían durar décadas, pero ¿habían mejorado realmente la vida de las personas o eran solo monumentos a la eficiencia y el beneficio económico? «Tengo mucho en qué pensar», reconoció. Don Eduardo asintió, comprensivamente. «Y yo tengo árboles que plantar», respondió con una sonrisa, «cada uno con sus tareas». Esa noche, Joaquín no podía dormir. Las palabras de don Eduardo seguían resonando en su mente, mezclándose con los recuerdos de su propia infancia. Su padre, también constructor, siempre enfocado en levantar estructuras, más grandes, más imponentes, sin preocuparse mucho por su propósito más allá del beneficio económico. A las 3 de la madrugada, se levantó y fue a su estudio. Encendió la computadora y comenzó a escribir frenéticamente. Ideas, bosquejos, números, visiones de lo que podría ser. Cuando el sol empezaba a asomarse por el horizonte, tenía ante sí el esbozo de un proyecto completamente nuevo, algo que nunca antes había considerado. A la hora del desayuno parecía otro hombre, energizado, con un brillo en los ojos que Carmen y don Eduardo notaron inmediatamente. «Parece que alguien ha tenido una revelación», comentó el anciano mientras untaba mermelada en su pan. «Así es», confirmó Joaquín, «y necesito su opinión». Les explicó su idea: utilizar parte de los terrenos que Construcciones Hernández había adquirido en las afueras de Monterrey, originalmente destinados a un complejo de lujo, para crear en su lugar un desarrollo sostenible de viviendas asequibles, pero dignas, con espacios verdes, escuelas y centros comunitarios.
Un lugar donde familias como la suya puedan vivir sin preocuparse constantemente por llegar a fin de mes, explicó. Con acceso a educación de calidad para sus hijos y atención médica para los mayores. Carmen y don Eduardo lo escuchaban con creciente interés. Es un proyecto ambicioso, comentó don Eduardo, y costoso, supongo. Lo es, reconoció Joaquín, pero tengo los recursos, los contactos y el conocimiento técnico para hacerlo realidad. Lo que no tengo es la perspectiva de quienes realmente se beneficiarían de un lugar así. Por eso quiero que me ayuden. ¿Nosotros?, preguntó Carmen, sorprendida. Sí, nadie conoce mejor las necesidades de estas familias que ustedes. Quiero que este proyecto responda realmente a lo que la gente necesita, no a lo que yo creo que necesitan. Don Eduardo lo miró con renovado respeto. Me alegra ver que está encontrando un propósito más allá de la acumulación, Joaquín, dijo, y será un honor ayudarlo en este proyecto. ¿Y yo también puedo ayudar?, preguntó Paloma, que había permanecido inusualmente silenciosa durante la conversación. Por supuesto, sonrió Joaquín. De hecho, ya lo has hecho. Esta idea nació en parte gracias a ti. La niña sonrió ampliamente, orgullosa de haber inspirado algo tan importante. ¿Cómo se llamará el proyecto?, preguntó. Joaquín no había pensado en eso todavía. Miró a la pequeña que, sin proponérselo, había cambiado el rumbo de su vida. ¿Qué te parece Proyecto Paloma?, sugirió. Un símbolo de esperanza y nuevos comienzos. Los ojos de la niña se iluminaron. ¿Como yo? ¿Un proyecto con mi nombre? Exactamente como tú, confirmó Joaquín, porque gracias a ti mucha gente tendrá un hogar mejor. La emoción de Paloma era palpable. Se levantó de un salto y abrazó a Joaquín, un gesto espontáneo que lo tomó por sorpresa, pero que le llenó el corazón de una calidez que no había experimentado en años. Ese abrazo, tan simple y genuino, selló un pacto silencioso entre ellos. El proyecto Paloma no sería solo un desarrollo inmobiliario más. Sería el comienzo de una transformación, tanto para las familias que eventualmente vivirían allí, como para el propio Joaquín Hernández, quien finalmente comenzaba a comprender el verdadero significado del éxito. La noticia del proyecto Paloma se propagó rápidamente en los círculos empresariales de Monterrey, generando reacciones diversas. Para muchos, la idea de que Joaquín Hernández, conocido por sus desarrollos de lujo y su implacable sentido de los negocios, estuviera invirtiendo una cantidad considerable de su fortuna personal en un proyecto de viviendas sociales, resultaba cuanto menos desconcertante. La Junta Directiva de Construcciones Hernández convocó una reunión de emergencia a la que Joaquín acudió preparado para la batalla. No se equivocaba. «Esto es una locura, Joaquín», espetó Ricardo Álvarez, uno de los accionistas más antiguos. Apenas comenzó la presentación. Ese terreno podría generar un retorno de inversión del 300% si lo desarrollamos como estaba previsto. ¿Y ahora quieres regalarlo prácticamente? No estoy regalando nada, respondió Joaquín con calma. Estoy diversificando nuestras operaciones hacia un mercado con enorme potencial y necesidad, y estoy utilizando principalmente mi capital personal, no el de la empresa. Pero la reputación de la marca está en juego, intervino Montesinos, el arquitecto. Jefe, Construcciones Hernández es sinónimo de exclusividad, no de viviendas sociales. Joaquín estudió los rostros alrededor de la mesa. Preocupación, escepticismo, incluso algo que parecía desprecio en algunos casos. Solo en Martínez, su asistente personal, detectó una chispa de interés genuino. ¿Y si pudiéramos ser sinónimo de ambas cosas?, desafió Joaquín. ¿De excelencia tanto en el mercado de lujo como en el desarrollo sostenible? ¿No ampliaría eso nuestro alcance y relevancia? La sala quedó en silencio, mientras los ejecutivos procesaban esa perspectiva. Además, continuó Joaquín, este proyecto nos dará una visibilidad positiva sin precedentes. Ya tengo confirmado el apoyo de 3 fundaciones internacionales y el gobierno estatal ha mostrado interés en formar una alianza público-privada. Esto último captó la atención de todos. Las alianzas con el gobierno podían abrir puertas a contratos mucho más grandes en el futuro.
Sigue siendo un riesgo innecesario, insistió Álvarez, aunque con menos convicción. Todo crecimiento real implica riesgo, Ricardo, respondió Joaquín. Y después de 25 años construyendo esta empresa, creo que he ganado el derecho a tomar algunos. La reunión continuó por más de 3 horas. Joaquín defendió cada aspecto del Center proyecto con una pasión y convicción que sorprendió incluso a quienes lo conocían desde hacía décadas. Al final, aunque no logró un apoyo unánime, consiguió la aprobación necesaria para proceder, con la condición de que el proyecto fuera monitoreado trimestralmente por la Junta. No los decepcionaré, prometió Joaquín al concluir la reunión. Cuando todos se habían marchado, Martínez se acercó a él. Nunca lo había visto defender algo con tanto fervor, señor, comentó. Joaquín sonrió levemente. Nunca había tenido algo que realmente valiera la pena defender, Martínez. De vuelta en la mansión, Joaquín encontró a Paloma y don Eduardo en el jardín, construyendo lo que parecía ser una pequeña casa para pájaros. La niña tenía manchas de pintura en las mejillas y una expresión de concentración absoluta, mientras decoraba el diminuto techo con colores vibrantes. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó don Eduardo notando su llegada. Complicada pero productiva, respondió Joaquín sentándose junto a ellos. El proyecto sigue adelante. Sí, exclamó Paloma, levantando los brazos en señal de victoria y salpicando accidentalmente la pintura azul en la camisa de Joaquín. «¡Paloma!», la reprendió don Eduardo, mientras la niña miraba horrorizada la mancha en la prenda que seguramente costaba más que todo su guardarropa. Para sorpresa de ambos, Joaquín estalló en carcajadas. «No hay problema», dijo, quitándole importancia con un gesto. «De hecho, creo que la camisa luce mejor así. Tiene personalidad ahora». Paloma sonrió aliviada, y don Eduardo observó a Joaquín con una mirada evaluadora, como si estuviera confirmando algo que ya sospechaba. «El proyecto Paloma cambiará muchas vidas», comentó el anciano, «incluyendo la suya, me parece». «Ya lo ha hecho», confirmó Joaquín, consciente de que no se refería solo al proyecto inmobiliario, sino a la pequeña Paloma, que ahora tarareaba una canción mientras seguía pintando. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Joaquín se sumergió en la planificación del proyecto Paloma, involucrando activamente a don Eduardo, cuya experiencia en construcción resultó ser invaluable. El anciano conocía la realidad del trabajador común de una forma que Joaquín, desde su posición privilegiada, nunca había podido apreciar completamente. Carmen también aportó su perspectiva, especialmente en lo referente a las necesidades de las familias jóvenes y las madres trabajadoras. Sugirió la inclusión de guarderías comunitarias y espacios seguros donde los niños pudieran jugar mientras sus padres trabajaban. Incluso Paloma participaba, dibujando parques imaginarios y escuelas coloridas que, para sorpresa de los arquitectos profesionales, contenían ideas sorprendentemente prácticas y creativas. La dinámica familiar en la mansión también evolucionaba. Cada vez con mayor frecuencia, Joaquín cenaba en el ala este con los Vega en lugar de en su solitario comedor. Las conversaciones eran animadas, las risas frecuentes, y el empresario descubrió que ansiaba esos momentos más que cualquier reunión, sea de negocios o evento social. Un día, después de cenar, mientras don Eduardo tocaba la guitarra y Paloma bailaba improvisadamente, Carmen se acercó a Joaquín. «Nunca te agradecí adecuadamente», dijo en voz baja. «¿Por qué?», preguntó Joaquín, sorprendido por el uso del tú, en lugar del formal usted, que Carmen solía emplear. «Por todo esto», respondió ella, haciendo un gesto que abarcaba la escena familiar. «Por darnos un hogar, por la salud de mi padre, por las oportunidades para Paloma. Has cambiado nuestras vidas». Joaquín la miró a los ojos, notando por primera vez lo expresivos que eran, muy parecidos a los de su hija. «Ustedes han cambiado. La mía», respondió con sinceridad. «Me han recordado lo que es vivir realmente, no solo existir». Algo pasó entre ellos en ese momento, una conexión que iba más allá de la gratitud o la amistad. Carmen desvió la mirada, súbitamente consciente de la intensidad del momento.
Debería ayudar a Paloma con su tarea antes de dormir, dijo, alejándose. Joaquín la observó irse, confundido por la mezcla de emociones que ese breve intercambio había despertado en él. A la mañana siguiente, Martínez interrumpió la rutina de Joaquín con noticias preocupantes. «Señor, ha surgido un problema con el proyecto Paloma», informó, entrando apresuradamente en su oficina. «Alguien ha filtrado información confidencial a la prensa. Están cuestionando sus motivos y sugiriendo que todo es una estrategia de imagen o, peor aún, una forma de obtener beneficios fiscales». Joaquín frunció el ceño mientras leía el artículo que Martínez le había traído. El reportaje, publicado en uno de los diarios más influyentes de Monterrey, insinuaba que el repentino interés de Joaquín Hernández en proyectos sociales coincidía sospechosamente con una investigación fiscal que supuestamente estaba en 1900 en curso. «Esto es ridículo», murmuró Joaquín. «No hay ninguna investigación fiscal. Mis cuentas están en orden». «Lo sé, señor», asintió Martínez, «pero el daño ya está hecho. La gente empezará a dudar de sus intenciones». «¿Alguna idea de quién pudo filtrar esto?» Martínez dudó antes de responder. «Tengo mis sospechas. El artículo menciona detalles que solo conocían los miembros de la junta directiva». Joaquín asintió lentamente. Ricardo Álvarez era el principal sospechoso. Nunca había estado de acuerdo con el proyecto y tenía contactos en varios medios de comunicación. «Prepara un comunicado de prensa desmintiendo estas acusaciones», ordenó, «y organiza una rueda de prensa para mañana. Es hora de que el público conozca los detalles reales del proyecto Paloma». Martínez asintió y se retiró para cumplir con lo solicitado. Joaquín se quedó solo, contemplando la vista de Monterrey desde su oficina. No era ingenuo, sabía que cualquier cambio radical en su forma de hacer negocios generaría resistencia y escepticismo, pero no esperaba un ataque tan directo y personal. Esa noche, al regresar a la mansión, encontró a Carmen, esperándolo en el recibidor, visiblemente preocupada. «¿Has visto las noticias?», preguntó sin preámbulos. Joaquín asintió. «Es solo un contratiempo, Carmen, no te preocupes. Paloma las vio también», continuó ella. «Estaba muy alterada. No entiende por qué alguien diría cosas malas sobre ti cuando estás tratando de ayudar». La idea de que Paloma estuviera angustiada por su causa afectó a Joaquín más de lo que esperaba. «¿Dónde está ahora?» «En el jardín trasero con mi padre. Él está tratando de distraerla». Joaquín se dirigió hacia allí, encontrando a don Eduardo y Paloma sentados en un banco bajo el gran roble que dominaba esa parte del jardín. El anciano le mostraba a su nieta cómo tallar figuras simples en trozos de madera. «Hola», saludó Joaquín, acercándose. Paloma levantó la mirada. Sus ojos mostraban preocupación, pero también una determinación que le recordó a Joaquín el día en que lo había advertido sobre los secuestradores. «No les hagas caso», dijo la niña, sin rodeos. «Las personas malas siempre hablan mal de las buenas. Mi abuelito dice que es porque la bondad les hace sentir pequeños». Joaquín sonrió, conmovido por su defensa. «Gracias, Paloma. Tu opinión significa mucho para mí». «Las personas que importan saben la verdad», añadió don Eduardo con serenidad. «El resto eventualmente la descubrirá». «Eso espero», respondió Joaquín sentándose junto a ellos. «Mañana daré una rueda de prensa para explicar el proyecto en detalle». Paloma lo miró con intensidad antes de preguntar. «¿Puedo ir contigo?» La petición tomó a Joaquín por sorpresa. «No creo que sea una buena idea, Paloma», intervino don Eduardo. «Esas conferencias de prensa pueden ser ambientes hostiles». «Pero es mi proyecto», insistió la niña. «Tiene mi nombre. Debería estar ahí». Joaquín reflexionó sobre la propuesta. La presencia de Paloma ciertamente cambiaría la dinámica de la conferencia y podría desviar la atención de las acusaciones infundadas. Pero también la expondría a la opinión pública de una manera que quizás no era adecuada para una niña de su edad. «Déjame consultarlo con tu madre», decidió finalmente. «Si ella está de acuerdo, y si prometes quedarte a mi lado en todo momento,
creo que podríamos considerar que vengas. La sonrisa de Paloma iluminó su rostro. Gracias. Mamá dirá que sí, estoy segura. Sin embargo, Carmen no estuvo tan fácilmente convencida. Esa noche, después de que Paloma se hubiera ido a dormir, expresó sus reservas. No. Quiero que mi hija se vea envuelta en controversias mediáticas, Joaquín, explicó. Ya ha pasado por suficientes dificultades en su corta vida. Lo entiendo perfectamente, aseguró él, y respetaré tu decisión, sea cual sea. Carmen suspiró, estudiando el rostro del hombre que en tan poco tiempo había pasado de ser un distante empleador a una figura central en sus vidas. ¿Por qué quieres que ella esté allí?, preguntó directamente. ¿Es para generar simpatía? ¿Para que los medios vean que hay una niña real detrás del nombre del proyecto? La franqueza de la pregunta podría haber ofendido a Joaquín en otro tiempo, pero ahora apreciaba esa cualidad en Carmen. No voy a negar que su presencia cambiaría la narrativa, admitió. Pero más que eso, creo que le daría a Paloma una sensación de propósito y participación. Ella se toma muy en serio que el proyecto lleve su nombre, lo considera una responsabilidad. Carmen lo miró largamente antes de responder. A veces olvido lo extraordinaria que es, dijo finalmente. Saachila, tan pequeña y ya con tal sentido de la responsabilidad, lo heredó de ti, observó Joaquín, y de don Eduardo. Carmen sonrió levemente ante el cumplido. Está bien, concedió. Puede ir, pero con condiciones. Nada de entrevistas individuales, nada de preguntas directas a ella, y si en algún momento siente que es demasiado, la sacas de allí inmediatamente. Tienes mi palabra, prometió Joaquín. La rueda de prensa estaba programada para las 11 de la mañana en el salón principal de Construcciones Hernández. Joaquín pasó la mayor parte de la noche preparando su presentación, asegurándose de que cada aspecto del proyecto Paloma quedara claramente explicado, desde su financiación hasta su impacto social previsto. A las 10 de la mañana, Carmen llegó con Paloma, quien vestía un sencillo pero elegante vestido azul. La niña parecía nerviosa pero emocionada. ¿Estás lista?, preguntó Joaquín, arrodillándose para quedar a su altura. Paloma asintió. Recuerda lo que hablamos, le dijo Carmen. Estarás junto a Joaquín todo el tiempo y si me siento incómoda, te haré una señal, completó Paloma. Lo sé, mamá. Joaquín intercambió una mirada con Carmen, ambos impresionados por la madurez de la niña. A las 11 en punto, entraron en el salón repleto de periodistas y cámaras. Un murmullo recorrió la sala cuando vieron a Paloma tomada de la mano de Joaquín. Martínez, que los esperaba en el podio, parecía tan sorprendido como el resto. Joaquín comenzó su presentación con calma y precisión, explicando cada aspecto del proyecto, mientras las diapositivas mostraban los planos, proyecciones financieras y estudios de impacto social. A medida que hablaba, notó cómo la atención de los periodistas se dividía entre él y Paloma, que permanecía a su lado con una compostura impresionante para su edad. Como pueden ver, concluyó, el proyecto Paloma no es un esquema para obtener beneficios fiscales ni una estrategia de imagen. Es un compromiso real con la comunidad de Monterrey, una forma de devolver algo de lo mucho que esta ciudad me ha dado. Hizo una pausa antes de añadir. Y sí, lleva el nombre de esta niña extraordinaria, Paloma Vega, porque fue ella quien me inspiró a pensar más allá de los márgenes de beneficio y considerar el impacto humano de cada decisión empresarial. Los flashes de las cámaras se intensificaron. Paloma, lejos de intimidarse, sonrió tímidamente. Ahora, continuó, Joaquín, responderé a sus preguntas. Como era de esperar, las primeras preguntas fueron directamente sobre las acusaciones del artículo. Joaquín las respondió con una transparencia que desarmó incluso a los periodistas más escépticos, ofreciendo abrir los libros de contabilidad relacionados con el proyecto para cualquier auditoría independiente. Luego, una periodista de Minoneses, un importante diario nacional, levantó la mano. Señor Hernández,
Todos conocemos su reputación como un negociador implacable y un empresario centrado exclusivamente en los resultados económicos. Este giro hacia la responsabilidad social parece, cuando menos, abrupto. ¿Qué provocó realmente este cambio? Joaquín miró a Paloma antes de responder. La niña le devolvió la mirada con una confianza que le dio fuerzas. A veces, comenzó, necesitamos que alguien nos muestre lo que hemos estado demasiado ciegos para ver por nosotros mismos. Hace unas semanas estuve a punto de ser secuestrado en mi propia casa. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Este era un detalle que no se había hecho público. Lo que los secuestradores no sabían es que una pequeña intrusa se había colado en mi mansión ese día. Una niña que, en lugar de huir cuando escuchó sus planes, decidió esperarme y advertirme. Esa niña es Paloma. Todas las miradas se dirigieron hacia ella, que se sonrojó ligeramente pero mantuvo la compostura. Ella arriesgó su seguridad para salvar a un hombre al que apenas conocía. Un hombre que probablemente no habría hecho lo mismo por ella en aquel momento. Esa experiencia me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el valor, la conexión humana y el propósito de la riqueza. La sala quedó en silencio, absorta. En su relato, el proyecto Paloma no es solo una inversión inmobiliaria con conciencia social. Es mi forma de honrar el coraje y la bondad de esta niña y de todas las personas como ella que, a pesar de tener tan poco, están dispuestas a arriesgarlo, todo por hacer lo correcto. La atmósfera en la sala cambió perceptiblemente. Incluso los periodistas más cínicos parecían conmovidos por la historia. Las preguntas que siguieron fueron mucho más respetuosas, centradas en los detalles del proyecto más que en cuestionamientos sobre sus motivos. Cuando la conferencia terminó, varios periodistas se acercaron a felicitar a Joaquín y a conocer a Paloma, quien respondió a sus saludos con una naturalidad encantadora. «Lo hiciste muy bien», le dijo Joaquín mientras se retiraban. «Tú también», respondió ella con una sonrisa. Carmen los esperaba en el vestíbulo, evidentemente aliviada, al ver que todo había salido bien. «Fue impresionante», comentó abrazando a su hija. Ambos lo fueron. «¿Podemos ir a comer helado para celebrar?», preguntó Paloma. Joaquín y Carmen intercambiaron una mirada cómplice. «Creo que es una excelente idea», acordó Joaquín. Mientras se dirigían a la heladería favorita de Paloma, Joaquín recibió una llamada de Martínez. «Señor, está funcionando», informó su asistente con entusiasmo. «Los medios están cambiando el enfoque. Ya no hablan de estrategia de imagen, sino de transformación personal e inspiración. Incluso Ricardo Álvarez llamó para disculparse y ofrecer su apoyo al proyecto». «Excelente», respondió Joaquín. «Gracias, Martínez». Al colgar, notó que Carmen lo observaba con curiosidad. «Buenas noticias, parece», comentó ella. «Las mejores», confirmó Joaquín. «El proyecto está a salvo». Paloma, que caminaba delante de ellos, se giró repentinamente. «¿Sabes qué sería realmente bueno?», preguntó con ese tono que Joaquín había aprendido a reconocer como preludio de una idea importante. «Que los niños que vivan en el proyecto Paloma puedan ayudar a diseñar sus propios espacios, como yo hice con los dibujos de los parques». Joaquín y Carmen se miraron, sorprendidos una vez más por la intuición de la niña. «Es una idea brillante», reconoció Joaquín. «Podríamos organizar talleres donde los niños expresen cómo quieren que sean sus futuros hogares. Y luego, los arquitectos podrían incorporar sus ideas en los diseños finales», añadió Carmen, entusiasmada con el concepto. «Exacto», exclamó Paloma dando pequeños saltos de emoción. En ese momento, bajo el sol de Monterrey, mientras se dirigían a comprar helados para celebrar una batalla ganada, Joaquín tuvo una revelación. Esta sensación, esta mezcla de propósito, conexión y alegría compartida, era lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. No era el éxito empresarial, ni el reconocimiento social, ni la acumulación de riqueza. Era, simplemente, la felicidad de formar parte de algo más grande que él mismo, de contribuir al bienestar de otros, de ver el mundo a través de los ojos de una niña que con su valentía y sabiduría natural
le había enseñado más sobre la vida en unas semanas que todo lo que había aprendido en sus 58 años anteriores. Y mientras observaba a Paloma correr hacia la heladería, seguida de cerca por Carmen, Joaquín Hernández supo con certeza que su vida nunca volvería a ser la misma, y que eso, lejos de ser una pérdida, era el regalo más valioso que jamás había recibido. 6 meses habían transcurrido desde aquella rueda de prensa que marcó un antes y un después en la vida de Joaquín Hernández. El proyecto Paloma avanzaba a paso firme, superando incluso las expectativas más optimistas. Los terrenos que antes esperaban convertirse en otro complejo residencial de lujo ahora bullían de actividad. Obreros, ingenieros y arquitectos trabajaban coordinadamente para dar vida a la visión que Joaquín, inspirado por una pequeña heroína, había concebido. Una mañana de sábado, Joaquín llevó a Paloma y don Eduardo a visitar el sitio de construcción. Era la primera vez que la niña veía en persona cómo su proyecto tomaba forma, más allá de las maquetas y los planos que solía estudiar con fascinación en la oficina de Joaquín. «Es enorme», exclamó Paloma mientras recorrían el lugar, en un vehículo especial, sus ojos abiertos con asombro ante la magnitud de la obra. «Y esto es solo la primera fase», explicó Joaquín con orgullo. «Cuando esté completo, el proyecto Paloma albergará a más de 500 familias». Don Eduardo observaba con ojo crítico las estructuras en desarrollo. A sus 70 años, y a pesar de su enfermedad en remisión, seguía teniendo un instinto agudo para la construcción. «El trabajo es sólido», comentó con aprobación. «Se nota que no has escatimado en materiales ni en mano de obra cualificada». «Quería que fuera tan duradero como significativo», respondió Joaquín. «Estas casas deben resistir generaciones, no, solo cumplir con el mínimo requerido». Se detuvieron frente a un área central donde se alzaba lo que sería la plaza comunitaria. Allí un grupo de niños de diferentes edades participaba en un taller, dibujando y modelando con arcilla sus ideas para los espacios comunes. «Los talleres infantiles», exclamó Paloma, reconociendo su propia idea implementada. «¿Puedo unirme?» «Por supuesto», asintió Joaquín. «De hecho, les he hablado mucho de ti. Están ansiosos por conocer a la Paloma que da nombre al proyecto». La niña se unió al grupo con naturalidad, mientras Joaquín y don Eduardo observaban desde cierta distancia. En solo minutos, Paloma ya estaba integrada, compartiendo ideas y escuchando con genuino interés las propuestas de los otros niños. «Tiene un don para conectar con las personas», comentó don Eduardo. «Igual que su madre». Joaquín asintió, pensando inevitablemente en Carmen. Su relación había evolucionado durante estos meses, transformándose en algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar completamente. Ya no era la empleada y el patrón, ni siquiera amigos solamente. Había un vínculo más profundo, una complicidad y un entendimiento mutuo que crecía día a día. «Carmen es una mujer extraordinaria», dijo finalmente. «Ustedes tres han cambiado mi vida de formas que nunca imaginé posible». Don Eduardo lo miró con una sonrisa perspicaz. «¿Sabes qué es lo más valioso que tenemos los seres humanos, Joaquín?», preguntó. «¿La salud? ¿La libertad?». «El tiempo», respondió el anciano. «Específicamente, el tiempo que compartimos con quienes amamos. Puedes tener todas las riquezas del mundo, pero si no tienes con quién compartirlas, son solo objetos que eventualmente se volverán polvo». Joaquín reflexionó sobre esas palabras. Durante décadas había vivido bajo la premisa de que el éxito se medía en adquisiciones, en contratos firmados, en propiedades acumuladas. Ahora comprendía que el verdadero éxito estaba en esos momentos como el presente. Viendo a Paloma, interactuar con otros niños, conversando con don Eduardo bajo el sol de la mañana, imaginando la vida que las familias construirían en este lugar que alguna vez fue solo tierra baldía destinada a la especulación. «Tienes razón», reconoció. «Y he desperdiciado demasiado tiempo ya». Don Eduardo palmeó su hombro con afecto. «Nunca es tarde para comenzar a vivir de verdad, hijo». Esa misma tarde, de regreso en la mansión,
Joaquín encontró a Carmen en la biblioteca, organizando meticulosamente una colección de libros infantiles que había adquirido para la escuela, que formaría parte del proyecto Paloma. ¿Cómo les fue en la visita?, preguntó ella al verlo entrar. Maravillosamente, respondió Joaquín acercándose. Paloma encantó a todos, como era de esperarse. Ahora está con tu padre en el jardín, diseñando casas para pájaros inspiradas en las viviendas del proyecto. Carmen sonrió, pero Joaquín notó cierta tensión en su expresión. ¿Sucede algo?, preguntó preocupado. Ella dudó un momento antes de responder. Recibí una llamada hoy, del Instituto Nacional de Bellas Artes. ¿El INBEA? ¿Por qué? ¿Te contactarían? Por Paloma, explicó Carmen. Aparentemente la maestra de arte de su escuela envió algunos de sus dibujos a un concurso nacional infantil. Ganó el primer premio, Joaquín. Quieren ofrecerle una beca para el programa especial de niños con talentos excepcionales. Eso es maravilloso, exclamó Joaquín, genuinamente emocionado por la noticia. Pero al ver que Carmen no compartía su entusiasmo, añadió: ¿No lo es? Carmen dejó escapar un suspiro. El programa es en la Ciudad de México, explicó. Tendríamos que mudarnos allá, al menos durante el año escolar. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Joaquín. La idea de que Paloma, don Eduardo y Carmen se alejaran de su vida resultaba repentinamente insoportable. Ya veo, dijo, intentando mantener la compostura. ¿Y qué has decidido? Nada aún, respondió Carmen. Es una oportunidad única para Paloma, pero... Se detuvo como si dudara en expresar lo que realmente sentía. Pero, la animó Joaquín. Pero nuestra vida está aquí ahora, completó ella, mirándolo directamente a los ojos, con el proyecto Paloma, la salud de mi padre mejorando y contigo. El corazón de Joaquín dio un vuelco ante esa última palabra, tan simple y a la vez tan cargada de significado. Carmen comenzó acercándose más a ella. Estos meses han sido los más significativos de mi vida. Ustedes tres se han convertido en mi familia, aunque nunca lo hayamos expresado en esos términos. Ella asintió, sus ojos brillantes con emoción contenida. Lo sé, respondió suavemente. Para nosotros también, Joaquín. No quiero que se vayan, continuó él, tomando sus manos entre las suyas, pero tampoco quiero que Paloma pierda esta oportunidad por mi egoísmo. No es egoísmo querer que estemos juntos, respondió Carmen, pero tienes razón. No podemos negarle a Paloma la posibilidad de desarrollar su talento. Se quedaron en 1950. Silencio un momento, sus manos entrelazadas enfrentando juntos este inesperado dilema. Quizás hay una solución, dijo finalmente Joaquín. Podría abrir una oficina de Construcciones Hernández en la Ciudad de México. De hecho, he estado considerando expandir nuestras operaciones allí desde hace tiempo. ¿Harías eso?, preguntó Carmen sorprendida. No sería un sacrificio, explicó él. Sería una decisión de negocios sensata, con el beneficio adicional de permitirme estar cerca de ustedes. Podríamos mantener esta casa para los fines de semana y vacaciones. Don Eduardo podría quedarse aquí con su equipo médico, si lo prefiere, o acompañarnos. Podríamos hacer que funcione, Carmen. La propuesta quedó flotando entre ellos, llena de posibilidades no expresadas, de un futuro compartido que ambos comenzaban a vislumbrar. Hay algo más que deberíamos considerar, dijo Carmen después de un momento. Algo que he estado pensando desde hace tiempo, pero no me había atrevido a plantear. Te escucho, respondió Joaquín. Paloma te adora, comenzó ella, y tú a ella. La relación que han desarrollado es hermosa, pero también vulnerable. Legalmente no eres nada para ella. Si algo sucediera, si por alguna razón nos separáramos. Dejó la frase inconclusa, pero el significado era claro. Estás sugiriendo. ¿Lo que creo?, preguntó Joaquín, su corazón acelerándose. La adopción sería una posibilidad, respondió Carmen cautelosamente. Darle a Paloma la seguridad de que, pase lo que pase, siempre tendrá un lugar en tu vida, legalmente reconocido. Joaquín sintió una emoción abrumadora ante la idea. Nunca había considerado la paternidad,
ni siquiera durante su matrimonio con Mariana, que siempre había priorizado su carrera por encima de formar una familia. Pero con Paloma, el vínculo había surgido de forma natural, orgánica, como si siempre hubiera estado destinado a ser su padre. «Me encantaría», dijo con voz quebrada por la emoción. «Sería el mayor honor de mi vida. Pero Carmen, para que eso sea posible...» «Lo sé», lo interrumpió ella con una sonrisa tímida. «Tendríamos que formalizar nuestra relación de alguna manera». «No solo por Paloma», aclaró Joaquín, acercándose más a ella. «Carmen, estos meses a tu lado me han mostrado lo que es realmente amar a alguien, no como una posesión o un trofeo, sino como una compañera, una igual, alguien con quien quiero compartir cada momento, cada desafío, cada alegría». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. «Nunca pensé que volvería a sentir esto por nadie», confesó. «Después de que el padre de Paloma desapareciera, construí un muro alrededor de mi corazón. Me prometí que viviría solo para mí, hija y mi padre. Y entonces llegaste tú, derribando esas defensas sin siquiera proponértelo». «Eso significa...» comenzó Joaquín, apenas atreviéndose a esperar. «Significa que sí», respondió Carmen, completando la pregunta no formulada. «Sí quiero que formemos una familia, Joaquín, que le demos a Paloma la estabilidad que merece, que construyamos juntos algo hermoso». En ese momento, Paloma y don Eduardo aparecieron en la puerta de la biblioteca como si hubieran sido convocados por la intensidad del momento. «¿Interrumpimos algo?», preguntó el anciano, notando las manos entrelazadas y las lágrimas en los ojos de su hija. «De hecho, llegan justo a tiempo», respondió Joaquín, sin soltar las manos de Carmen. «Hay algo importante que queremos compartir con ustedes». Paloma se acercó, curiosa y expectante. Siempre había sido perceptiva a las emociones de los adultos que la rodeaban. «¿Es algo bueno o algo malo?», preguntó directamente. «Algo muy, muy bueno», aseguró Carmen, extendiendo un brazo para incluir a su hija en el círculo. Joaquín tomó aire antes de hablar, consciente de que estaba a punto de dar un paso que cambiaría sus vidas para siempre. «Paloma», comenzó arrodillándose para quedar a su altura, «tu madre y yo hemos estado hablando sobre el futuro, sobre nosotros, sobre ti». La niña lo miraba con esos ojos intensos que parecían ver directamente a través de cualquier pretensión. «Y hemos decidido que queremos ser una familia. Oficialmente», continuó. «Si tú estás de acuerdo, me gustaría adoptarte legalmente. Ser tu padre, no solo en el corazón como lo he sentido estos meses, sino también ante la ley». Los ojos de Paloma se abrieron como platos, procesando la información. Miró a su madre, quien asintió con una sonrisa emocionada, y luego a su abuelo, que observaba la escena con evidente aprobación. «¿Eso significa que serías mi papá para siempre?», preguntó finalmente. «Para siempre», confirmó Joaquín, su voz quebrada por la emoción. Una sonrisa luminosa se extendió por el rostro de Paloma antes de lanzarse a los brazos de Joaquín con tal ímpetu que casi lo derriba. «Sí», exclamó abrazándolo con fuerza, «sí quiero que seas mi papá». Joaquín la estrechó contra su pecho, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas sin intentar contenerlas. Carmen se unió al abrazo, y pronto don Eduardo también, formando un círculo perfecto de amor y pertenencia. «Hay algo más», dijo Carmen cuando finalmente se separaron. «Te han ofrecido una beca muy especial, Paloma, para estudiar arte en la Ciudad de México». La niña la miró con una mezcla de emoción y confusión. «¿Tendríamos que irnos de aquí?», preguntó mirando a Joaquín con preocupación. «Podríamos tener 2 hogares», explicó él. «Uno aquí en Monterrey y otro en la Ciudad de México. Yo te acompañaría allá para que puedas estudiar y desarrollar tu talento. Nunca estaríamos separados». «¿Como una familia que viaja junta?», preguntó. «Paloma». «Exactamente», asintió Joaquín. «Como una familia que se mantiene unida sin importar dónde esté». La idea pareció tranquilizar a la niña, que asintió con entusiasmo renovado. «Entonces sí quiero ir», decidió, «pero solo si todos venimos».
Yo preferiría quedarme aquí la mayor parte del tiempo, intervino don Eduardo. Mis viejos huesos ya no están para tanto trajín, pero puedo visitarlos frecuentemente. Y siempre tendrás tu habitación esperándote, aseguró Joaquín. El anciano asintió, visiblemente emocionado. Nunca imaginé que terminaría mis días siendo parte de una familia como esta, confesó. La vida tiene formas misteriosas de darnos exactamente lo que necesitamos, aunque no siempre lo que esperábamos. Las siguientes semanas transcurrieron en un torbellino de actividad. Los abogados de Joaquín iniciaron los trámites para la adopción, mientras simultáneamente se realizaban los preparativos para la ceremonia de compromiso con Carmen. Decidieron que se casarían oficialmente una vez que la adopción estuviera completada, para que Paloma pudiera participar plenamente como hija legal de ambos. Joaquín también puso en marcha la apertura de la oficina en la Ciudad de México y la búsqueda de una residencia adecuada cerca del Instituto Nacional de Bellas Artes. Para su sorpresa, estos cambios que en otro tiempo le habrían parecido disruptivos y estresantes, ahora fluían con naturalidad, impulsados por el propósito más elevado de construir una vida junto a quienes amaba. Una tarde, mientras revisaba los planos finales de la primera fase del proyecto Paloma, recibió una llamada que había estado esperando con ansias. «Señor Hernández», informó su abogado, «tengo el placer de comunicarle que el juez ha aprobado preliminarmente la solicitud de adopción. Solo necesitamos una audiencia final, que está programada para dentro de 2 semanas». «Es una noticia maravillosa», respondió Joaquín sintiendo una oleada de alegría. «Gracias por su eficiente trabajo». Decidió que merecían una celebración. Esa noche, organizó una cena especial en el jardín de la mansión, bajo las estrellas que Paloma tanto amaba. Doña Soledad, que se había convertido en una aliada entusiasta de la nueva dinámica familiar, preparó todos los platillos favoritos de cada uno. Cuando estaban reunidos en la mesa, iluminados por la suave luz de las velas y la luna llena, Joaquín levantó su copa. «Quiero hacer un brindis», anunció, «por el destino que nos unió de la manera más inesperada, por el valor que nos permitió reconocer lo que teníamos frente a nosotros y por el amor que transformó 4 vidas solitarias en una familia». «Por la familia», respondió don Eduardo, levantando también su copa. «Por la familia», exclamó Paloma con entusiasmo, alzando su vaso de jugo. Carmen, sentada junto a Joaquín, tomó su mano bajo la mesa. «Por nosotros», susurró solo para él, «y por todos los que encontrarán un hogar en el proyecto Paloma». Después de la cena, mientras don Eduardo tocaba la guitarra y Carmen ayudaba a doña Soledad con el postre, Joaquín y Paloma se sentaron en un banco del jardín, contemplando el cielo estrellado. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó la niña repentinamente. Joaquín reflexionó un momento. No era ningún aniversario o fecha especial que él recordara. «No estoy seguro», admitió. «¿Qué día es?» «Hoy hace exactamente 6 meses que nos conocimos», respondió. «Paloma, el día que llegaste temprano a casa y encontraste a los hombres malos». Joaquín la miró con sorpresa. No había llevado la cuenta con tal precisión. «Tienes razón», reconoció. 6 meses desde que una pequeña heroína cambió mi vida para siempre. Paloma sonrió, complacida de que reconociera la importancia de la fecha. «Mi abuelito dice que hay momentos que dividen nuestra vida en antes y después», comentó. «Ese día fue un momento así para todos nosotros. Tu abuelo es un hombre muy sabio», asintió Joaquín. «¿Sabes qué hubiera pasado si no me hubiera colado en tu casa ese día?», preguntó Paloma, con esa mezcla de inocencia y profundidad que la caracterizaba. «Probablemente nada bueno», respondió Joaquín con sinceridad. «No», corrigió Paloma, «no me refiero a los hombres malos. Me refiero a nosotros, a ti y a mí y a mamá y al abuelito. Nunca nos habríamos conocido de verdad. Tú seguirías solo en tu gran casa, y nosotros seguiríamos luchando cada día. Habríamos estado tan cerca y a la vez tan lejos». La observación dejó a Joaquín momentáneamente sin palabras. Era cierto. Podría haber pasado toda su vida con Carmen trabajando en su casa sin llegar a conocerla realmente.
podría haberse cruzado con Paloma 1000 veces sin notar el tesoro que esa pequeña alma representaba. El destino es misterioso, dijo finalmente, pero creo que algunas personas están destinadas a encontrarse, sin importar las circunstancias. Como piezas de rompecabezas que encajan perfectamente, asintió Paloma. Exactamente así, sonrió Joaquín. Y ahora, mi pequeña filósofa, creo que es hora de volver con los demás. Tu madre debe estar preguntándose dónde estamos. Se levantaron y caminaron de regreso hacia la terraza iluminada, donde Carmen y don Eduardo los esperaban. Mientras avanzaban, Paloma tomó su mano con naturalidad, un gesto que siempre llenaba el corazón de Joaquín de una calidez indescriptible. «Papá», dijo la niña, usando por primera vez ese término para dirigirse a él. «Sí, Paloma», respondió Joaquín emocionado por la palabra. «Gracias por construirnos un hogar». La simplicidad y profundidad de su gratitud conmovió a Joaquín hasta lo más hondo. «No, pequeña», respondió, apretando suavemente su mano. «Gracias a ti por enseñarme lo que realmente significa tener un hogar». Mientras se acercaban a la terraza, donde Carmen los recibía con una sonrisa radiante, y don Eduardo tocaba una melodía alegre en su guitarra, Joaquín Hernández comprendió que había encontrado su verdadera fortuna. No en los edificios que había construido, ni en las cuentas bancarias que había acumulado, sino en los corazones que ahora latían al unísono con el suyo. Y todo había comenzado con un simple desvío de ruta, un regreso inesperado, y el valor de una pequeña niña que había visto más allá de su fachada de hombre poderoso, directamente hacia el alma solitaria que anhelaba, sin saberlo, ser salvada.